vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Hola, ¿cómo están? Soy Vladi. Un saludo y bienvenido a este espacio creado para ti, con un mensaje de alerta en estos últimos tiempos. Jesús viene ya, ven a llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Josué capítulo 1, del 1 hasta el 9. Damos gracias a Dios porque nos da un año más de vida. Este año ya está pasando, estamos en los últimos momentos, pero también por un año nuevo que nos está dando, ¿ok? 1 al 9, dice la Biblia: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Palabra de Dios. La palabra de Dios es para nosotros también. Dios le habla a Josué. Claramente Dios le dice: Josué, mi siervo Moisés, tu maestro, tu mentor, ha muerto. Ahora tú tienes que tomar el lugar, tienes que tomar el control, tienes que meter a mi pueblo a la tierra de Canaán. Así que Moisés toma la responsabilidad. Pero Moisés ya estaba preparado, ¿ok? Solo que esperaba la orden de Dios. Y el tema que vamos a tratar en este momento, este tema se llama responsabilidad, ¿ok? ¿Cuántos responsables hay aquí? Nadie dijo amén, ¿verdad? Repito, ¿cuántos responsables hay aquí? ¡Amén! ¿De veras son responsables? Ok, esperamos que así sea. Responsabilidad, ok. Dios le dice claramente 4 ocasiones en este capítulo. Dios le dice a Josué que esfuérzate, ok, y sé valiente. La raíz de la palabra responsabilidad, ok, es algo que me llamó mucho la atención. Ok, está dividida en 2. Etimológicamente, quiere decir volver a, ok. Habilidad, o sea, que tú tienes que tener la capacidad de volver a hacer las cosas bien, ok.
O sea que Dios te ha dado la capacidad de hacer las cosas bien, ¿correcto? Eso es responsabilidad. Así está dividida la palabra volver a, ¿ok? Retomar ese reto. Habilidad es la capacidad de, ¿ok? Así que la responsabilidad involucra estas dos palabras. Tú tienes que pensar al ser responsable, ¿ok? Tienes que meditar al ser responsable. Tienes que estar firme al tomar una responsabilidad, ¿ok? Retomar, volver a, ¿ok? Tienes que estar en tus 5 sentidos cuando tú te comprometes a hacer algo, ¿correcto? ¿Por qué? Dios responsabilizó a Josué. ¿Por qué? Porque Dios ya le había dado la habilidad, ¿correcto? Dios nunca te va a mandar si no te ha dado la habilidad. De hecho, todos somos hábiles en cualquier cosa, ¿ok? A lo mejor yo no soy hábil para vender, pero muchos son hábiles para vender. A mí póngame a vender y va a quebrar su negocio, ¿ok? Consígame unas brochas, unos pinceles y unas pinturas y ahí vamos a hacer dinero, ¿ok? Cada quien tiene sus habilidades. Póngame a lavar carro, me muero de hambre. Y cada quien aquí tiene su habilidad. Dios le dio un don, Dios le dio la capacidad, Dios le dio la habilidad. Si no somos buenos para una cosa, somos buenos para otra cosa, pero nadie diga es que yo no puedo, es que yo no sé, es que, tal vez es que no quieres, ¿me entiendes? Pero sí puedes porque Dios te equipó. Así que Dios equipa a Josué y Dios le da la responsabilidad y le dice por 4 ocasiones: esfuérzate, ¿ok? Todo se consigue ¿con qué? Con esfuerzo. Y aquí entramos en materia, ¿ok? Porque a veces yo, aunque no quisiera hablar de esto, la palabra de Dios me traslada hacia allá, ¿ok? ¿Qué dice aquí claramente la palabra de Dios? Esfuérzate y sé muy valiente. O sea, Dios en otras palabras está diciendo: la lámpara de Aladino no existe. Eso es mentira. Eso es una ilusión, ¿ok? No es que le vas a tallar la pancita al Buda y le vas a pedir dinero y ahí está el dinero, ¿me entiendes? No es la lámpara mágica de Aladino que le vas a pedir 3 deseos y la frotas y ahí está el deseo. Porque mucha gente está enfermada y está lastimada, en este caso en las iglesias, creyendo que porque alguien te ponga la mano, automáticamente tú vas a obtener lo que quieres, lo que le has pedido o lo que esa persona dice, ¿correcto? La Biblia está siendo clara y nos está diciendo: si tú eres responsable, yo te voy a bendecir, ¿correcto? Dice: esfuérzate. Tú tienes que ser responsable, pero te tienes que esforzar, ¿ok? No hay nada mágico en este caso, ni nada místico. Todo es lógico. Todo tiene una lógica en la palabra de Dios, ¿ok? Nada es por magia. Tenemos que entender eso. Tenemos que pagar un precio. Dios no hace magias. Entonces la iglesia está enferma, la iglesia está contaminada, la iglesia está en problemas, porque hemos creído que ir a una campaña, que ir a un congreso, que ir a un evento, viene el predicador, te pone la mano y declara y decreta sobre ti y ya tú sales bendecido, ¿me entiendes? Y al rato ya tú eres prosperado. Esa es la ilusión que hay en las iglesias. Pero ¿qué dice la palabra de Dios aquí? Esfuérzate y sé valiente. Pero esto va acompañado ¿de qué? De responsabilidad, ¿ok? Dios siempre nos pide a nosotros santidad. Más adelante Dios le dice: santifica al pueblo, ¿ok? Porque yo los voy a introducir a la tierra que les he dado, dice el Señor, ¿ok? Dios lo que primero pide es esfuerzo, responsabilidad, pero también santidad. Quiere decir claramente que nosotros tenemos la victoria cuando somos santificados, ¿ok? Mucha gente también ha malinterpretado la palabra santificarse o vivir en santidad o ser santos. El Señor dice: sed santos porque yo soy santo. Entonces mucha gente dice: pero entonces ustedes no pecan, pero entonces ustedes no tienen malos pensamientos. La gente ha creído que nosotros somos inmaculados.
Dice la palabra de Dios en Juan, en primera de Juan: hijitos, estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. Si alguno comete pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, que quiere decir que ser santo no es no pecar, ¿me entiende? Ser santo no es que seas infalible. Ser santo no es que no tengas tentaciones. Ser santo quiere decir claramente apartado de el pecado. ¿Ok? Cuando Dios le dice al pueblo: santifícalos para que entren a la tierra prometida, quiere decir, le está diciendo claramente: diles que se aparten y de que se abstengan de todo pecado. O sea, claramente la palabra santo es apartado de. O sea, tú te tienes que apartar de toda contaminación, de todo lo que te distraiga. Entonces Dios le pide al pueblo de Israel que se santifique antes de entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Que se aparte del pecado, que se aparte de todo lo que pueda estorbar y contaminar. Entonces, pero también Dios requiere aquí esfuerzo. Dios le dice: esfuérzate. Yo quiero que leamos el versículo 2. Dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. ¿Ok? Tú y todo el pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y el Jordán tenía agua, ¿ok? Era un río. Pero el Jordán también dice más adelante la palabra de Dios que se abrió cuando Dios le dio la orden a Josué, y se abrió el Jordán y pasaron en seco al otro lado para poseer la tierra. Vamos a seguir leyendo. Dice versículo 3: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, ya Dios lo había entregado, solamente que ellos tenían que pasar a poseer y a conquistarlo. Dice el versículo 4: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar a donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y aquí va la promesa de Dios, la compañía de Dios, el respaldo de Dios. Nadie te podrá hacer frente. Cuando dice que nadie te podrá hacer frente, nadie es nadie. Ni Satanás puede intervenir cuando Dios te da una orden. Cuando el Señor dispuso que te escogió para que le sirvas, o que Dios te dio una encomienda, ni Satanás lo puede impedir. Hemos visto a la luz de la palabra de Dios que el diablo, desde el principio, desde Génesis, desde que nuestros primeros padres cayeron en pecado, a partir de ahí el diablo comienza a perseguir a la raza humana. El diablo comienza a perseguir al hombre, que es la creación de Dios. El hombre y la mujer somos nosotros, la creación más maravillosa con el cual Dios coronó toda su creación: el universo, el mar, las estrellas, el sol, esta tierra, todo lo que hay. Dios lo hizo, y como la cereza en el pastel, puso allí al hombre y a la mujer. ¿Ok? Es una bendición que Dios nos dio la vida. Pero dicen los científicos que el cuerpo humano es la ingeniería más maravillosa que existe en la tierra. No han terminado de explorar en su totalidad al cuerpo humano. Te sorprende cuando tú entras a investigar cómo está formado el sistema nervioso, el corazón, cómo están formadas nuestras arterias, nuestras venas, cuál es la función del corazón, de la vista, cuál es la función de los oídos, etcétera, etcétera. ¿Me entiende por qué? Porque Dios lo hizo. Nadie puede negar que Dios nos creó. Nadie puede decir o afirmar, y no hay pruebas científicas de que seamos productos de una evolución, de que nosotros vengamos del mono. Eso es mentira del diablo. Dios nos creó. Capítulo 1 de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y más adelante dice: y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Así que nadie nos puede decir cómo estamos hechos.
Ni los psicólogos pueden quitar los problemas que hay en el ser humano. La psicología ayuda, ¿ok? Pero si no va acompañada de la palabra de Dios, no sirve para nada. Los psicólogos tienen que estudiar primero la Biblia si quieren ayudar al ser humano. Una persona que viene mentalmente afectada y dicen esto puede ser un problema psicológico que puede ser solucionado con medicina. No se puede solucionar con medicina. ¿Por qué? Porque son problemas demoníacos. Detrás de cualquier problema psicológico hay un demonio. Por eso la ciencia no lo puede arreglar. Sigmund Freud, el padre de la psicología moderna, él fue ateo. Y él dijo que podía resolver el problema del hombre porque está en la psique, en la mente. Sin embargo, él no pudo hacer nada. Él murió loco por darle la espalda a Dios. Era ateo, no quiso recibir a Jesucristo en su corazón. ¿Cuán equivocado estaba? En los manicomios, allí les dan pastillas solamente. ¿Me entiende? Les dan pastillas, pero no terminan totalmente con su problema. Los alcohólicos anónimos. A los alcohólicos anónimos les dicen que tienen que repetir: soy borracho, soy borracho, soy alcohólico, soy alcohólico. ¿Me entiende? ¿Qué ayuda les pueden dar allí? Debe ser lo contrario. Yo no soy alcohólico, yo no nací para esto. Pero cuando excluyen a Dios, cuando sacan la palabra de Dios, cuando sacan a Dios de la ecuación, entonces se estrellan con los problemas. Camino a la muerte y a la perdición, porque han desechado la palabra de Dios. Dice Isaías: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero mi pueblo no me conoce. O sea, Dios está haciendo una comparación clara y dice: o sea, ¿hasta qué nivel estamos nosotros como seres humanos? Y usted puede revisar en las noticias a cada momento un tiroteo, un accidente, alguien provocó un accidente, venía drogado, venía alcoholizado, mató a los inocentes que no tenían culpa. La familia iba a celebrar el día 31 a recibir el año, pero ¿qué pasó? Uno que viene endemoniado, drogado, chocó por su negligencia y mató a los que no tenían culpa. ¿Me entiende? Hasta allí está el pecado. El gobierno está defendiendo el pecado. ¿Me entiende? Los psicólogos están defendiendo el pecado. La psicología es buena si la llevan acompañada de la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué dicen los psicólogos? Cuando alguien comete un asesinato, un crimen, y aunque sea un crimen en masa, ¿sabe qué dicen? Vamos a darle una revisión. Ok, vamos a revisarlo, porque este tiene problemas mentales. ¿Me entiende? Esto se puede tratar psicológicamente. O sea, al pecado le han llamado por otro nombre. Ok. El diablo es astuto. Dice la palabra de Dios a través del Señor Jesucristo: mira que nadie os engañe. El gobierno va a tratar a nosotros de meternos en la cabeza y decir que el homosexualismo es normal, ¿ok? Que es una convivencia normal. Y es lo que se les está enseñando a los niños. Y ahorita cualquier pastor, líder de las iglesias que estén en contra y que hablen en contra del homosexualismo van a ser castigados con el peso de la ley. ¿Por qué? Porque claramente dice el Señor: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero mi pueblo, ¿ok?, que somos nosotros, la raza humana, no me conoce. Dios nos está poniendo hasta el nivel más bajo, menos que los animales, ¿ok? Los animales todavía tienen raciocinio, Dios está diciendo. Pero nosotros como seres humanos, bueno, gracias a Dios que hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Pero personas que no tienen sentimiento, usted puede revisar noticias y tal vez no está enterados ustedes en su totalidad. ¿Qué es lo que está pasando con el grupo ISIS? Ya no son seres humanos, ya son bestias, son demonios habitando en cuerpos humanos. Y esto pasó en el tiempo del diluvio, en los tiempos de Noé. Por eso el Señor Jesucristo dice claramente: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
o del Hijo de Dios. ¿Por qué Dios no escogió en los días de Caín, tal vez, en los días de Abraham, en los días de Moisés? ¿Por qué Dios no dijo en los días de los profetas, en los días de Pablo? ¿Por qué tuvo que ser en los tiempos de Noé? Porque así como estaba el mundo en los tiempos de Noé, así está el mundo ahora, y un poco peor. ¿Me entiende? Así que por la gracia de Dios nosotros estamos aquí. Por la misericordia de Dios es que estamos celebrando hoy. Estamos dando gracias a Dios por un año más. ¿Ok? No sabemos de aquí para allá qué va a suceder, pero lo que sí tenemos que estar listos y preparados, dice, velad y orad. ¿Ok? Porque no sabes el día ni la hora. El Señor Jesucristo está a punto de arrebatar a su iglesia y dice, hay de aquellos que se queden a sufrir la gran tribulación. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿ok? El que bajó del cielo a traernos este mensaje de paz y de esperanza y de salvación, Él nos explica y nos dice, claramente nos dice, no habrá otra tribulación, ni ha habido nunca, ni la habrá como la que viene. ¿Ok? Hay gente que se le parece muy fácil. Y dice claramente el Señor que muchos serán engañados. Hay gente que dice, el Señor no viene todavía, el Señor va a tardar en venir. El Señor Jesucristo dice, mirad que nadie os engañe. ¿Ok? Se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y dirán, está en el desierto, no vayáis, está en los aposentos, no vayáis, yo soy el Cristo, no le creáis, porque como el relámpago que sale del cielo y se muestra de un extremo hacia el otro, así será la venida del Hijo de Dios. Ahorita donde quiera usted va a encontrar que surgió el anticristo, que está Cristo en Puerto Rico, que está en Miami y que está la esposa de Dios allá en Corea del Sur. O sea, puras barbaridades, puras tonteras. La gente ha llegado a un nivel psicológico trastornado. Están trastornados de la mente y de su raciocinio. Por eso el Señor dice que los animales conocen a su dueño y conocen más a Dios aún hoy en día. ¿Ok? Pidámosle a Dios que Él nos dé discernimiento, porque en un momento nos sorprende la venida del Señor, y si no estamos preparados nos tendremos que quedar. ¿Ok? Dice el apóstol Pedro, porque tenemos la profecía más confiable. ¿Ok? Esta es la profecía más confiable. Yo no creo todo lo que me dicen, aunque se oiga bonito, aunque parezca bien adornado, no lo creo. Es como si te trajeran un pastel bien bonito, bien adornado y bien decorado, pero cuando tú lo partes y lo abres, sorpresa, está echado a perder. ¿Entiende? El apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esta es la leche espiritual, no está adulterada. ¿Ok? No está mezclada, no está contaminada. La palabra de Dios. Ahora, lo que se está predicando hoy está contaminado. Hay partes que son verdad y hay partes que son mentira. Hay parte que es inspiración del predicador. Hay parte que se lo saca de la manga el predicador. Grandes predicadores han negado la venida de Cristo, y está claro, el Señor Jesucristo lo advirtió. ¿Ok? Se están apartando porque ellos tienen un interés muy personal. Su interés es otro. Su interés es hablar de prosperidad, es hablar de dinero, es hablar de conquistar y conquistar el mundo, y ni a su familia han conquistado. Ese es el grave problema. Están hablando de ir a las naciones, de ir a arrebatar a las naciones, a la gente para el reino de Dios, pero no pueden cruzar la calle y hablarle a su vecino, llevarle un folleto y decirle, Cristo te ama.
¿Me entiendes? Esa es la gran contradicción que hay. Por eso te digo, yo casi no creo todo lo que me dicen. Yo mejor voy a la ley y al testimonio, a la palabra de Dios. ¿Qué me dice la Biblia de lo que tú me estás diciendo? Vamos a pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Así que es muy importante que nosotros entendamos que Dios nos pide tres cosas, ok: responsabilidad, esfuérzate y sé valiente, y vive en santidad. Dejémonos de creer tonterías, ¿me entiendes? Si Dios nos advierte, no vayas para allá, te están llamando para allá, que Cristo está allá, es mentira, ¿me entiendes? A Cristo lo encontramos en la intimidad, en el cuarto, allí donde nadie te ve. Esa es la relación que hay que tener con Cristo Jesús. Me han llamado muchos religiosos. No, pero es que eres muy religioso. Y para los religiosos, ¿por qué? Porque hablamos lo que dice la Biblia. La palabra de Dios se escribió en un periodo de 1500 años. Y hasta nuestros días tiene más de 3000 años la palabra de Dios. ¿Ok? Desde que Dios la comenzó a revelar a estos 40 hombres que la escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y de allá para acá la palabra de Dios es la misma. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, eso quiere decir que la palabra de Dios es inmutable. Dios no puede cambiar su mensaje. Lo que dijo hace miles de años es lo mismo que sostiene hoy día. ¿Me entiendes? La iglesia moderna está caminando hacia la perdición. Están engañados. Ellos toman la palabra, sacan un versículo fuera de contexto y lo transforman y lo convierten a su ideología y a su manera de pensar. Ese es el problema. Miles y millones de cristianos están siendo arrastrados y engañados hacia el error. Y por eso te llaman religioso, nos llaman religiosos, somos religiosos. ¿Me entiendes? Porque creemos lo que dice la Biblia. El mundo está harto de libros, el mundo está harto de películas, el mundo está harto de famosos, de artistas, de pensadores, de historiadores. El mundo está harto de recibir o de escuchar un evangelio mediocre, adulterado. Dice Salmos que la palabra de Dios es la única que convierte el alma y transforma la mente y hace sabio al sencillo. La palabra de Dios revelada a través del Espíritu Santo. Entonces entendemos que Dios nos pide: esfuérzate y sé valiente, pero sé responsable, ¿ok? Y vive en santidad. Pero no hay nada de que yo decreto, yo declaro, ¿me entiendes? No hay nada de eso. Eso no existe. Y te voy a poner la prueba. Si la persona no es cristiana, sabe que a la luz de la palabra de Dios, cuando tú vas a orar por alguien y no es cristiano, más te vale que lo lleves a que se convierta a Cristo. Porque si tú estás orando por esa persona y esa persona lo que quiere es el milagro simplemente, Dios dice: no hay nada. ¿Me entiendes? Dios le está diciendo a Josué: nunca te apartes de la ley, sino que medita día y noche. Y si tú guardas esta ley, este testimonio, esta palabra, entonces yo voy a hacer lo que te prometí hacer. Pero no puede Dios trabajar cuando no hay una conversión. Ahí está el problema. Yo puedo orar por alguien y decir: yo decreto, yo declaro, pero si Dios no está de acuerdo, ese es el problema. Dios no es un títere para que nosotros lo manejemos y le digamos: Señor, tienes que hacer eso. Es como si yo le estoy dando órdenes a Dios. Recuerda que hay 3 maneras de acercarse a Dios. Y cuando nosotros nos acerquemos a Dios, tiene que ser con un corazón sincero, con un corazón puro, en humildad, y decir: Señor, hágase tu voluntad. Ahí lo encontramos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad, Señor. Vengo a pedir tu voluntad. No vengo a exigir. No vengo a ordenarle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que se le dio a cada quien como Él quiso, por medida. No a todos se les dio igual. Entonces es difícil que nosotros podamos conseguir algo si Dios no está de acuerdo, y menos si nosotros no vivimos en santidad. Dios nos advierte eso, ¿entiende? Porque
Porque hablan de sueños, dice. Soñé, sueños mentirosos. Y le profetizan al pueblo y le engañan a la gente, pero yo, dice Dios, no he hablado por ellos. Ellos son falsos y mentirosos. Eso dice la palabra. I'm sorry, lo siento, pero no podemos nosotros predicar algo porque se oiga bonito, pero aunque sea mentira. ¿Me entiende? Más nos vale que nosotros creamos a la ley y al testimonio del Señor. Entonces no hay ninguna base en la Biblia en la que esta gente pueda tener un respaldo y decir, no es que la Biblia dice así que tengo que decretar y declarar. ¿Me entiende? Pero la Biblia dice que tenemos que vivir en santidad, y sin santidad, ¿qué dice? Nadie. Y cuando dice nadie, todos estamos fuera. Por eso Dios exige santidad. Más adelante, si ustedes continúan leyendo esta historia de Josué, va a encontrar que dice: santifica al pueblo, porque yo les voy a introducir a la tierra que le prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob y a Moisés. Santifíquense, esfuércense. No hay lámpara de Aladino, no hay maravillas, no hay nada místico, no es microondas que tú metes una sopa Maruchan, tienes hambre 3 minutos y ya estás comiendo. No es así. Ese es el evangelio que está predicando, a la Maruchan, ¿me entiende? Al microondas. Eso no dice la Biblia. ¿Cómo nosotros logramos alcanzar el cielo? El Señor Jesucristo dice claramente: escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, el Señor dice: si quieres conocer el reino de Dios, si quieres entrar al cielo, en la palabra de Dios está. Si tú quieres conocerme a mí, dice el Señor Jesucristo, aquí me vas a conocer. No me vas a conocer por CDs, por libros, por promociones. No me vas a conocer por ninguna publicidad, ni a través de un libre pensador, de un gran historiador, de un gran escritor, de un famoso, ni porque tengas su mega iglesia. No me vas a conocer a través de ello. En el cuarto, en tu habitación, tú y Dios, solamente tú y Dios, allí. Porque recuerda que el Señor dice: muchos me dirán, dice el Señor Jesucristo, en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonio. Muchos le dirán así. ¿Y qué dirá el Señor? Sí, vénganse mis hijitos, hereden el reino de Dios. ¿Qué dirá el Señor? Apártense de mí, no les conozco. Pero Señor, pero es que predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios. Cuando el Señor Jesucristo envió de 2 en 2 a los discípulos en una misión a predicar, vinieron contentos y dijeron: Señor, los enfermos sanaban, los endemoniados eran liberados. El Señor les dice: no se regocijen por eso, regocíjense y preocúpense si su nombre está escrito allí en el cielo. Tremendo, ¿me entiende? Claramente el Señor Jesucristo se los dijo. Y ahí entre todos ellos venía Judas también, era parte del ministerio. Así que por eso te digo, porque cantemos bonito, porque prediquemos bonito, porque hagamos todo de maravilla, eso no quiere decir que vamos a entrar al cielo. El Señor dirá: apártate de mí, no te conozco. Y la palabra conocer en este caso es tener una relación con Dios. Denota la relación que hay con Dios. ¿Dónde conocemos a Dios? ¿En una iglesia? No, en una iglesia no conocemos a Dios. ¿Dónde conocemos a Dios? ¿En una campaña evangelística? No. ¿Me entiende? Ahí lo recibimos. A la iglesia venimos a orar, a adorar. A la iglesia venimos a darle a Dios nuestro corazón en alabanza. ¿A dónde conocemos a Dios? La intimidad. En tu cuarto, cerrada la puerta, en intimidad, cuando todos duermen. ¿Entiende? Ahí es donde conoces a Dios. El Señor claramente conoce a los que son suyos. Dice: yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es necesario que nosotros podamos entender esto y acudamos cada día al altar, allí en nuestra soledad con Dios. Dios es bueno, Dios es santo y Dios es veraz, Dios es real. Yo de veras que quiero que quede bien claro esto.
No porque vayamos a una campaña, a un congreso, a una actividad y te toque el predicador y recibas, ¿me entiende? Eso pasa. Puedes danzar, puedes recibir allí el toque del Espíritu Santo. Yo no estoy en contra de eso, ¿me entiende? Puede ser llenado allí. Pero la gente cree que con eso le va a durar todo el año, ¿me entiende? Lamentablemente no. Todos los días tenemos que venir al Señor. Es más, hay 3 ejemplos bíblicos. El Señor dice: cualquiera que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome todos los días su cruz y sígame. El Señor Jesucristo lo está diciendo, ¿ok? Otra muestra bíblica es, el Señor dice: cuando oréis, orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. El pan nuestro ¿de qué? De cada año. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día. ¿Ok? Y finalmente, cuando el pueblo de Israel entra, ¿ok? El pueblo entra a Canaán, ese mismo día, de acuerdo a la palabra de Dios, dejó de caer el maná. Desde que Dios los sacó de Egipto, desde que Dios los liberó, dice, con mano fuerte, los libró del faraón y del látigo de Egipto, de la esclavitud. Entonces Dios comenzó a mandar ¿qué? Maná, pan del cielo, todos los días. Y Dios les dio una orden y les dice: recojan el maná, lo que van a comer, una porción por día. Si dejan para el siguiente día, ¿qué va a pasar? Se va a engusanar. Y por ahí un curioso lo dejó y se engusanó. ¿Entiende? El día viernes van a recoger doble porción, porque el sábado es séptimo día y lo vas a consagrar a Jehová. El séptimo día guardarás el día de reposo. ¿Entiende? O sea, 3 ejemplos de que nosotros tenemos que venir a Dios cada año, cada domingo, cada mes. ¿Cuándo? Diario. Todos los días, cada día. La santidad se da frente al pecado, ¿ok? Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y dónde nosotros adquirimos esa santidad? ¿O dónde se muestra nuestra santidad frente al pecado? ¿Entiende? Porque santidad quiere decir apartado de. Tú estás frente al pecado. Sales a la calle, estás frente al pecado. Prendes la televisión, estás frente al pecado. Abres el internet, estás frente al pecado. ¿Me entiendes? Pasas por los puestos de revista, estás frente al pecado. Pasas por las casas donde venden música, estás frente al pecado. Estás en el trabajo, tienes personas que no te quieren, estás frente al pecado. Donde ejerces tu dominio propio, y es donde se cumple lo que el Señor Jesucristo dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, muera para el mundo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Ok? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Así que el Señor nos da estas recomendaciones. El pueblo de Israel estuvo 40 años. ¿Ok? 40 años estuvo el pueblo de Israel allí en el desierto. Antes de entrar a la tierra prometida, antes de que Dios le diera esta palabra a Josué, el pueblo de Israel anduvo ¿cuánto tiempo? 40 años. Es una maravilla. ¿Te imaginas que tú vas en el desierto y Dios te diga, o alguien te diga, pégale a esa peña y va a salir agua? ¿Me entiendes? A ver, que lo hagan los predicadores de la prosperidad. Que le peguen a una peña, o sea, que hagan, que demuestren, que hagan lo que dice la palabra de Dios. No lo hacen. ¿Entiendes? Ellos lo que te dicen: levante las manos, hermano, este es un asalto, y vengan las carteras para acá. Eso es lo que sucede en las iglesias, ¿me entiendes? Dicen muchos por ahí que ya no te tienes que cuidar de la gente de la calle, sino de los pastores en las iglesias. Hay muchos que dicen por ahí, por algo lo han de decir, ¿entiendes? Así que cuando entre a la iglesia, cuide su cartera,
Pero tampoco quiere decir que no seas responsable, ¿me entiendes? Con tus diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque yo no voy a pagar todo esto, ¿me entiendes? Pero cuídate de que más allá te expriman, te saquen la lana, ¿ok? Dios claramente dice que el pueblo de Israel estuvo 40 años y estuvo mirando la mano de Dios. Salió agua de la roca, dice la palabra de Dios. El maná estuvo cayendo durante esos 40 años, comida gratis. Solamente pregúntate, para 3 millones de personas, solamente alimentalos un día con agua, alimentalos un día con maná o con arroz o con frijoles. Saca tu cuenta simplemente. Un día para alimentar a 3 millones de personas. Un solo día, ¿me entiende? Ahí está la mano poderosa de Dios. Dios en su momento, Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? No sirven para nada, me han decepcionado, se han rebelado contra mí, así que no más pan, no más agua. Hasta carne les llevaba el Señor. Miraron la mano de Dios, ¿me entiende? Ellos miraron el poder de Dios, miraron cómo se abrieron las aguas, miraron tantas cosas en esos 40 años en el desierto, y aún así se rebelaron contra Dios. Dígame si no es cierto, si Dios no tiene razón lo que dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Así que dice que fueron enseñados por Dios. Pero una de las cosas muy importantes es: ¿por qué en 40 años, si directamente Dios les enseñó, si ellos escuchaban diario la voz de Dios, por qué no se convirtieron? Porque todos quedaron en el desierto. Allí fueron destruidos en el desierto. Todos los que salieron de Egipto, excepto los niños y los más jóvenes. Ahí quedaron postrados en el desierto. Y 40 años Dios les tuvo paciencia. Y en un momento dado Dios venía a Moisés y le decía: Moisés, apártate, los voy a destruir a todos. Entonces Moisés decía: Señor, tranquilo. Por eso Moisés es considerado el hombre más paciente, el hombre más sensato y prudente, el hombre más manso que hubo sobre la tierra, Moisés. Entonces ellos no quisieron aceptar el consejo de Dios y se apartaron, pero no fue por falta de evidencias de que Dios los guiaba, porque Dios se manifestaba a Moisés y a ellos, porque vieron las maravillas de Dios. ¿Me entiendes? Fue por rebeldía. Es porque no les dio la gana, es porque no les nació. Porque si nosotros miráramos aquí, tuviéramos esa oportunidad de ver un ángel y que te trae un mensaje de Dios, yo creo que todos caeríamos de rodillas, o no sé qué nos pasaría, ¿me entiende? Mirar que Dios nos trae directamente un mensaje. Así era allí con el pueblo de Israel en el desierto. Pero no les dio la gana obedecer a Dios. Siempre se rebelaron contra Dios por falta de responsabilidad. No tomaron esa responsabilidad, no le creyeron a Dios. ¿Qué es responsabilidad? Volver a, ¿ok? Tus habilidades que tienes es la capacidad que Dios te dio para hacer lo que te mandó a hacer. La responsabilidad. Nosotros a veces no obedecemos a Dios, no porque no podamos, sino porque somos rebeldes. Este año que Dios nos concede, no sé hasta dónde vamos a llegar, pero vamos a procurar siempre obedecer a Dios y a su palabra. En todo lo que Dios nos diga aquí en su palabra, vamos a obedecerlo. Repito otra vez, el Señor está a punto de venir. Y hay advertencias en la palabra de Dios. Y hay evidencias de tantas cosas que han pasado. Y si Dios dice que no hemos conocido, ni conoceremos jamás una tribulación como la que se aproxima a la tierra, quiere decir que el Señor nos ama tanto con su amor eterno y nos está advirtiendo para sacarnos de aquí de la tierra. Hay gente que dice: he escuchado ese mensaje por 2000 años. El Señor viene y viene, y muchos pastores han dicho: es mentira que el Señor viene. El Señor va a establecer su reino aquí. ¿Me entiende? No sé en qué clase de Biblia ellos creen, o no sé qué Biblia tienen. A lo mejor la Biblia de Buda,
o el Corán, o el libro del Mormón, no sé. Pero esta Biblia no es. Yo creo que no creen en esta Biblia, ¿me entiende? Se han apartado de Dios por intereses personales. Y Dios nos advierte y nos dice: prepárense porque vengo pronto. Yo creo muchos de ustedes, algunos de aquí, revisamos todo Apocalipsis. ¿Cuántas veces dice vengo pronto? ¿Entiende? Si la Biblia no lo dijera, no lo creyéramos. Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a ejercer disciplina, vamos a hacer responsabilidad este año, hasta donde Dios nos conceda llegar. Y que el Señor Jesús nos encuentre siempre preparado, de pie, que nos encuentre velando. Dice: velad y orad, porque no sabes la hora que yo voy a venir. Porque a muchos les sorprenderá como ladrón en la noche, pero vosotros ya sabéis la palabra. A nosotros no nos va a tomar como ladrón en la noche. Hay que estar velando y orando. Hay que ser mejores este año. Hay que buscar la santidad. Nadie nos va a inyectar la santidad. Nadie nos va a vender la santidad. Nadie nos va a financiar vivir en santidad. Es un precio que hay que pagar. Todos los días, palabra de Dios. Todos los días ir a Dios en oración. Una relación con Dios. Decía David Lugo: BOA, Biblia, oración y ayuno. Ese es el carácter del cristiano. BOA, Biblia, oración y ayuno. Y si el Señor nos encuentra firmes, nos va a llevar. ¿Me entiende? En la intimidad conocemos al Señor. Esta Biblia que tenemos aquí es palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Es una carta de amor entre un hombre con su novia. ¿Ok? Cristo y su iglesia. Dice que Cristo viene por su novia, por su iglesia. En el Código Da Vinci, esa película diabólica que sacaron, dicen ahí que Jesucristo se casó y que por eso aparece ahí María Magdalena también entre los discípulos, etcétera, etcétera. O sea, es la aberración más diabólica que ha existido. ¿Me entiende? Porque eso es mentira. El Señor Jesucristo no fue casado. Por ahí dicen también ellos que Jesucristo tuvo un hijo. Mentira. Pero Jesucristo sí se va a casar. Y Él tiene derecho a casarse. Y dice Apocalipsis que se va a casar con su novia, que es la iglesia. ¿Y cómo debe estar su novia? Preparada. ¿Cómo va una novia al altar? Va toda deschongada. Dice el Señor Jesucristo claramente: porque a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino. Recuerde que hay lino y hay lino fino. ¿Ok? Hay lino y hay lino fino. A su esposa se le concedió vestirse de lino fino. O sea, un vestido lavado en la sangre de Cristo Jesús, por la sangre del Cordero. Entonces, ¿cómo tiene que encontrar su iglesia el Señor? Yo no te puedo asegurar cuándo va a venir, pero lo que sí te puedo decir y advertirte es que ya viene. Antes nuestro mensaje es: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Ahora nuestro mensaje cambió: Jesucristo viene ya. Pero ya es ya. Tenemos que estar preparados como novia del Cordero, y Él nos va a presentar ante el Padre sin mancha y sin arruga. Esto es de película, ¿me entiende? Mejor que una película. Usted ha visto esas películas que el novio va cabalgando en su caballo y corre y hay destrucción en la ciudad donde vive su novia, ¿me entiende? Solamente llega, la arrebata y así cabalgando se sale de la destrucción de esa ciudad, y al rato explota la ciudad, pero se salvó su novia. Ese es el mensaje de aquí de la palabra. ¿Sabes qué? Vienen 21 juicios sobre la tierra: 7 copas, 7 trompetas y 7 plagas. Vienen a la tierra. Viene el novio, dice Apocalipsis: en un corcel blanco viene nuestro novio. El Señor Jesucristo viene cabalgando y nos arrebatará en un abrir y cerrar de ojos.
Y cuando Él se vaya con nosotros, iglesia, viene la tercera guerra mundial, se derraman los 21 juicios sobre la tierra es devastada, dice la palabra. Hay de aquellos que se queden a sufrir de la gran tribulación, porque nunca ha habido una, jamás ni habrá otra después de esta. Si usted cree que ISIS es el grupo terrorista más diabólico, satánico, criminal que existe sobre la tierra, todavía no ha visto nada. O sea, ya no son gente, son demonios que están habitando allí dentro de sus cuerpos. Y si a nosotros nos parece espantoso eso, queda corto para lo que viene. Cuando el anticristo se levante, que posiblemente nosotros no lo vamos a ver. Digo posiblemente porque algunos teólogos dicen que vamos a ver parte de la tribulación, otros dicen que nada, etcétera, etcétera. Pero sea que sí o sea que no, nuestra vida está segura en Cristo Jesús. Cuando el anticristo se levante y se manifieste, va a comenzar a destruir a todo cristiano. Y ya empezó, ¿me entiende? Ya comenzó. Ese es un presagio lo que está pasando en el Medio Oriente. En México hay videos donde agarran a los policías y torturan a los niños en México. ¿Me entiende? O sea, ya el diablo ya está arrasando, ya está comenzando a cabalgar el caballo de la muerte de Apocalipsis. ¿Entiende? Somos 7 billones de personas aquí sobre la tierra. Y dice la Biblia que solamente quedará una tercera parte de todo ese gentío. Así que si pensamos que la violencia se va a terminar, si pensábamos de que el asesinato, el crimen, ya todo esto se va a componer mentira, se puede levantar cualquier gobierno con las mejores expectativas y las mejores promesas, pero esto no va a parar. Tenemos que estar orando, mantenernos alerta, porque Jesucristo viene. Pero 3 cosas: responsabilidad, ¿ok? Santidad, vivir en santidad, ¿ok? Y esfuérzate y sé valiente, para que podamos estar de pie cuando el Señor venga por nosotros. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar. Muy pronto la trompeta sonará. Para más información, búsquenos en www.churchoftheamericasla.com. Muchas gracias por su sintonía, esperando que Dios le bendiga abundantemente. Vela, llora, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos. Muy pronto la trompeta sonará.